3 respiraciones. Eso es todo lo que te separa de un estado de energía que la mayoría de las personas nunca experimentará en la vida. Pero antes de que pienses que esto es demasiado sencillo para ser verdad, debo contarte algo que descubrí mientras investigaba los archivos personales de Eckhart Tolle. Existe una técnica tan poderosa que durante siglos se mantuvo entre los muros de los monasterios en el Tíbet. No porque los monjes fueran egoístas, sino porque sabían algo que estás a punto de descubrir. ¿Una vez has sentido que tu energía vital se agota por una fuerza invisible? Como si sin importar cuánto duermas o descanses, siempre te despiertes más cansado de lo que deberías. Yo sé exactamente cómo se siente eso y sé por qué sucede. La respuesta no está en tus hábitos, ni en tu dieta, ni siquiera en tu sueño. La respuesta reside en algo que haces 20,000 veces al día. 9% de las personas hacen completamente mal: tu respiración. No cualquier respiración. La respiración como llave, la respiración como portal, la respiración como la única herramienta capaz de acceder a reservorios de energía que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Eckhart Tolle descubrió esto tras 2 años estudiando textos tibetanos raramente traducidos. Textos que hablaban de una técnica específica. Una técnica que los monjes llamaban el despertar de la serpiente sagrada. Nombre tan extraño, ¿verdad? Pero hay una razón científica detrás de esta metáfora. Una razón que la neurociencia moderna solo ha descubierto en la última década. Cuando aspiras de manera consciente y específica, algo extraordinario ocurre en tu sistema nervioso. Tus ondas cerebrales cambian. Tu producción de cortisol disminuye. Y lo más importante, accedes a un estado que los neurocientíficos llaman coherencia cardíaca. En este estado, tu energía vital no solo se recupera, se multiplica. Pero ¿por qué los monjes mantuvieron esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué no enseñaban esta técnica a cualquiera que llegara a los monasterios pidiendo ayuda? La respuesta te sorprenderá. Tal vez incluso te incomode un poco. Descubrieron que las personas que no estaban preparadas mentalmente para esta técnica entraban en estados de conciencia tan elevados que perdían la conexión con la realidad cotidiana. Imagina a alguien que de repente puede acceder a niveles de energía y claridad mental jamás experimentados. ¿Qué haría con eso? Algunos se volvían completamente desapegados del mundo material. Otros desarrollaban una peligrosa sensación de superioridad espiritual. Algunos simplemente ya no podían funcionar en la sociedad normal. Por eso, la técnica siempre venía acompañada de años de preparación mental y emocional. Años que la mayoría de las personas no tienen disponibles. Pero Eckhart Tolle encontró una forma de adaptar esta técnica. Una forma de hacerla segura y eficaz para personas como tú y yo, que vivimos en el mundo moderno, con responsabilidades, trabajo, familia. Y lo más increíble es que funciona en solo 3 minutos. Te estás preguntando cómo es posible, ¿verdad? ¿Cómo algo que tardaba años en dominarse puede condensarse en 3 minutos? La respuesta en lo que Tolle llama principio de aceleración evolutiva. En momentos de crisis, y seamos honestos, vivimos en un momento de crisis colectiva de energía y atención. El ser humano desarrolla la capacidad de acceder a estados superiores de conciencia mucho más rápidamente. Es como si la propia vida nos estuviera obligando a evolucionar, y la respiración consciente es el camino más directo hacia esa evolución. Pero antes de enseñarte la técnica exacta, necesito que entiendas algo fundamental. Esto no es solo una práctica de relajación, no es meditación común, no es un ejercicio respiratorio básico. Esto es una herramienta de transformación neurológica, una forma de reprogramar literalmente la manera en que tu cerebro procesa la energía. Y como toda herramienta poderosa,
debe usarse con respeto y conciencia. ¿Estás listo para esto? Porque una vez que sepas lo que estoy a punto de enseñarte, no hay vuelta atrás. Nunca más podrás respirar normalmente, sabiendo que existe una forma infinitamente más poderosa de hacerlo. ¿Recuerdas la metáfora de la llave invisible que mencioné? Esa llave existe dentro de ti ahora mismo. Siempre ha estado ahí, pero nunca supiste cómo girarla. La técnica que voy a compartir contigo se divide en 3 fases. Cada fase dura exactamente 1 minuto y cada fase activa una parte diferente de tu sistema nervioso. Primera fase: activación del sistema nervioso parasimpático. Aquí es donde comienzas a despertar tu capacidad natural de autorregulación energética. Segunda fase: sincronización cardiocerebral. Es cuando tu corazón y tu cerebro entran en una frecuencia de resonancia que multiplica exponencialmente tu energía disponible. Tercera fase: expansión de la conciencia celular. Es el momento en que cada célula de tu cuerpo recibe la señal para operar en un nivel de eficiencia energética superior. Puede parecer demasiado técnico, pero te garantizo que cuando lo estés haciendo, será lo más natural del mundo. Y así es exactamente como tu cuerpo fue diseñado para funcionar, solo que nunca aprendiste a acceder a esa programación original. La primera fase comienza con algo que Tolle llama respiración del origen. No es la respiración común que conoces. Es una respiración que va directo al centro energético más primitivo de tu cuerpo. Te sentarás cómodamente, pero con la columna recta. No necesitas ser rígido, pero debe haber una línea de energía que va desde la base de tu columna hasta la coronilla. Ahora, coloca una mano en tu pecho y la otra en tu vientre. Te darás cuenta de algo que tal vez nunca antes notaste. Cuando respiras naturalmente, ¿qué mano se mueve más? Si es la mano del pecho, estás respirando de forma superficial. Y la respiración superficial es el primer enemigo de la energía vital. Es como intentar llenar un cubo con una cucharita. La mano del vientre debe moverse mucho más que la del pecho. Pero no es solo eso. La calidad del movimiento también importa. Imagina que hay una esfera luminosa dentro de tu vientre. Cuando inspires, esta esfera se llena lentamente, expandiéndose no solo hacia adelante, sino hacia todos lados. Hacia los lados, hacia atrás, hacia abajo. Es una expansión tridimensional, como si tu centro energético estuviera despertando después de años dormido. ¿Y la exhalación? La exhalación es donde sucede la magia. Es donde la energía estancada, la tensión acumulada, toda la vibración densa que llevaste durante el día finalmente encuentra una salida. Pero no la fuerzas, la permites. Es como abrir una ventana y dejar que una suave brisa se lleve todo lo que ya no te sirve. Durante esta primera fase, que dura exactamente 1 minuto, sentirás cambios sutiles comenzando a ocurrir. Quizás un hormigueo en las manos, quizás una sensación de calor en el pecho, quizás simplemente una quietud que no sentías hacía mucho tiempo. No te asustes si sientes emociones surgiendo de la nada. Eso es normal. Es tu sistema nervioso recalibrándose. Es energía que estaba bloqueada, finalmente encontrando movimiento. Después del primer minuto, pasas a la segunda fase. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La segunda fase, añadirás algo que los monjes llamaban el pulso del corazón consciente. Mantendrás la respiración profunda de la primera fase, pero ahora sincronizarás tu respiración con los latidos de tu corazón. Coloca 2 dedos en tu pulso. Siente el ritmo. Siente la vida pulsando allí. Ahora, inhala durante 4 latidos. Pausa durante 2 latidos. Exhala durante 6 latidos. Pausa durante 2 latidos. 4, 2, 6, 2. Ese es el código. ¿Por qué estos números específicos?
Crean una proporción matemática que activa automáticamente lo que los científicos llaman variabilidad de la frecuencia cardíaca óptima. Es como afinar un instrumento musical. Cuando la afinación es perfecta, la música que sale es incomparablemente más bella. Durante esta segunda fase, puedes comenzar a sentir algo que al principio puede parecer extraño, una sensación de que estás siendo respirado, en vez de estar respirando, como si una inteligencia superior hubiera asumido el control y tú fueras solo un testigo consciente del proceso. Esto es exactamente lo que debería ocurrir. Es señal de que estás entrando en lo que Eckhart Tolle llama estado de presencia activa, un estado donde tu conciencia individual se alinea con una conciencia más vasta. Y entonces llegamos a la tercera fase, la fase que los monjes consideraban la más sagrada, la fase donde ocurre lo que ellos llamaban la explosión silenciosa. En la tercera fase, mantendrás el ritmo respiratorio de la segunda fase, pero añadirás una visualización específica, una visualización que activa redes neuronales que la mayoría de las personas nunca usa conscientemente. Imaginarás que con cada inhalación, una luz dorada está entrando por tus pies, subiendo por tus piernas, por tu tronco, por tus brazos, hasta llegar a la cima de tu cabeza. Y con cada exhalación, esa luz se expande más allá de tu cuerpo, formando una esfera de energía a tu alrededor. Una esfera que pulsa al mismo ritmo de tu respiración. Inhalación, la luz sube. Exhalación, la luz se expande. Durante este tercer minuto, muchas personas reportan experiencias que van desde una sensación profunda de paz hasta insights creativos súbitos. Algunas sienten como si estuvieran conectadas a una fuente inagotable de energía. Otras simplemente sienten que están, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente despiertas. Pero hay algo que necesito advertirte sobre esta tercera fase. Algo que los monjes siempre enfatizaban a sus discípulos más avanzados. Cuando terminas la técnica, existe una tentación natural de querer repetirla inmediatamente, de intentar prolongar la sensación, de creer que si 3 minutos son buenos, 10 minutos serían aún mejores. Persiste a esa tentación. La técnica funciona justamente porque es breve e intensa. Es como un rayo que atraviesa un sistema eléctrico y reorganiza todas las conexiones instantáneamente. Si intentas prolongarla demasiado, puedes sobrecargar los circuitos. Monjes aprendieron esto a través de siglos de experimentación. Algunos de ellos pasaban horas en estas prácticas respiratorias y terminaban en estados tan alterados de conciencia que perdían días sin conseguir volver a la realidad consensual. Esa es la regla de oro. 3 minutos, una vez al día, como máximo. Pero estos 3 minutos serán suficientes para comenzar una transformación que sentirás durante las próximas 24 horas. Una energía más estable, una claridad mental más aguda, una capacidad para lidiar con el estrés que no sabías que poseías. Y cuanto más practicas, más profundas son las mudanzas, no solo energéticas, sino neurológicas. Tu capacidad de acceder a estados de alto rendimiento aumenta. Tu resiliencia emocional se fortalece. Tu intuición se vuelve más precisa. Es como si estuvieras lentamente despertando a una versión de ti mismo que siempre existió, pero que estaba dormida. Una versión más vital, más presente, más viva. Pero aquí está lo que quizás sea el aspecto más sorprendente de esta técnica. Después de algunas semanas de práctica regular, algo interesante comienza a suceder. Ya, no necesitas la técnica para acceder a estados elevados de energía. Es como si la técnica fuera solo un recordatorio para tu sistema nervioso. Un recordatorio de cómo es capaz de funcionar cuando no está siendo saboteado por el estrés, por la ansiedad,
por la respiración superficial. Comienzas a respirar de forma más consciente durante todo el día, sin esfuerzo. Tu postura mejora naturalmente. Tu presencia se vuelve más magnética. La gente comienza a notar que hay algo diferente en ti. No consiguen identificar exactamente qué. Es el poder de la energía vital equilibrada. Es lo que ocurre cuando dejas de desperdiciar energía innecesariamente y comienzas a acumularla y dirigirla conscientemente. Eckhart Tolle suele decir que la mayoría de las personas vive la vida entera como si fuera un celular con un 10% de batería, siempre en modo de ahorro de energía, siempre limitando sus capacidades, siempre funcionando por debajo de su potencial real. La técnica de los monjes es como descubrir que tenías un cargador todo el tiempo y que con solo 3 minutos de conexión consciente puedes volver al 100% de carga. Pero hay una última cosa que necesito compartir contigo, algo que determinará si esta técnica realmente funcionará en tu vida o si será solo otra información interesante que olvidarás dentro de unas semanas. Lo que voy a contarte ahora cambió completamente mi comprensión sobre la energía vital y probablemente cambiará la tuya también. La técnica de los 3 minutos es poderosa, pero hay un elemento que los monjes consideraban aún más importante que la respiración en sí. Un elemento que ellos llamaban intención cristalizada. Para un momento, respira profundamente conmigo. Siente el aire entrando en tus pulmones, porque lo que estás a punto de descubrir va en contra de todo lo que has aprendido sobre cómo funciona la energía en tu cuerpo. La mayoría de la gente piensa que la energía es algo que tienes o no tienes, como combustible en un tanque. Se acabó el combustible, se acabó la energía. Así de simple. Pero los monjes descubrieron algo revolucionario. La energía no es un recurso limitado que consumes. La energía es un estado del ser que eliges acceder. Y la clave de acceder a ese estado no está solo en la respiración. Reside en la calidad de tu intención durante la respiración. Déjenme explicar mejor. Cuando respiras con la intención de relajarte, accedes a un tipo de energía. Cuando respiras con la intención de concentrarte, accedes a otro. Cuando respiras con la intención de curarte, accedes a uno completamente diferente. Existe una intención específica que multiplica exponencialmente el poder de cualquier técnica respiratoria. Una intención que Eckhart Tolle descubrió en los textos más antiguos de los monasterios tibetanos. La llamaban respirar para servir. Puede parecer extraño al principio. ¿Respirar para servir? ¿Servir a quién? ¿Servir a qué? Aquí está el secreto. Cuando respiras con la intención de que esa energía renovada que estás creando se usará para contribuir positivamente al mundo que te rodea, algo extraordinario sucede en tu sistema nervioso. Activas lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal del propósito. Una red directamente conectada a tus centros de energía más profundos. Por eso, las personas que viven solo para sí mismas se sienten constantemente exhaustas, incluso cuando tienen todas las condiciones materiales para ser felices. Y es por eso que las personas que encuentran un propósito mayor que ellas mismas parecen tener una energía inagotable, incluso enfrentando dificultades enormes. La energía vital no es un recurso personal, es un recurso universal que fluye a través de ti cuando te alineas con algo más grande que tus propios deseos y miedos. Así que, cuando practiques la técnica de los 3 minutos, comienza siempre con esta intención. Estoy respirando para que la energía que recibo sea canalizada para el bien mayor, para que pueda ser un instrumento de paz, claridad y presencia positiva en el mundo. Puede parecer cursi, puede parecer exagerado, pero les garantizo que la diferencia energética es inmediata e inconfundible. Ahora que lo saben,
Les contaré qué sucede cuando combinan la técnica respiratoria con esta intención cristalizada. Primera semana, notarán que tienen más energía durante el día, pero también que esa energía es más estable, menos picos y valles, más como un río constante que como olas irregulares. Segunda semana, las personas a su alrededor comenzarán a comentar que parecen diferentes, centrados, más presentes. Ustedes mismos notarán que situaciones que antes los dejaban ansiosos o irritados simplemente ya no tienen el mismo efecto. Tercera semana, su capacidad de concentración estará visiblemente mejor. Proyectos que antes parecían imposibles de terminar fluirán naturalmente. Su creatividad estará más accesible. Cuarta semana. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Comenzarán a notar sincronicidades extrañas. Personas correctas apareciendo en el momento correcto. Oportunidades surgiendo de la nada, como si el universo estuviera conspirando a su favor. No es magia, es el resultado natural de un sistema nervioso funcionando a su máxima capacidad, combinado con una intención clara y un corazón abierto. Pero seré honesto con ustedes, no todos logran mantener la práctica durante 4 semanas, y hay una razón específica para eso. Durante la tercera semana, muchas personas pasan por lo que Tolle llama crisis de la claridad. De repente, ven su vida con una nitidez que puede ser incómoda. Relaciones que antes parecían normales se revelan tóxicas. Trabajos que antes eran tolerables se vuelven insoportables. Hábitos que antes pasaban desapercibidos se muestran claramente autodestructivos. Es como si hubieran pasado años viviendo en una habitación mal iluminada y de repente alguien encendiera todas las luces. Al principio, la claridad puede lastimar los ojos. Muchas personas en este punto detienen la práctica. Prefieren volver a la penumbra familiar que enfrentar la responsabilidad que viene con la claridad aumentada. Si esto les sucede, y probablemente les sucederá en algún grado, recuerden que es una señal de que la técnica está funcionando, no de que algo esté mal. La claridad nunca fue un problema. El problema es lo que hacen con ella. Y aquí entra algo que aprendí estudiando la vida de los monjes que dominaron esta técnica. Tenían una regla simple: cambio externo solo cuando el cambio interno esté sólido. Esto significa que incluso si comienzan a ver su vida con más claridad, no tomen decisiones drásticas en las primeras semanas. Dejen que la nueva energía se estabilice primero. Dejen que su nueva perspectiva se asiente. Después de 2 meses de práctica consistente, ahí sí tendrán la base energética y la claridad mental necesarias para hacer cambios externos de forma sabia y sostenible. Hay algo aún más profundo que quiero compartir con ustedes. Algo que solo descubrí después de años estudiando tanto la obra de Eckhart Tolle como los textos originales de los monasterios tibetanos. La técnica de los 3 minutos no es solo una práctica energética. Es una forma de oración, una forma de comunión con algo infinitamente más grande que ustedes. Cada respiración consciente es un sí que le dan a la vida. Cada intención cristalizada es una ofrenda de su ser menor a su ser mayor. Y cuando entienden esto, la práctica deja de ser algo que hacen para obtener más energía. Se convierte en algo que hacen porque están agradecidos por la energía que ya tienen. Es ahí donde ocurre la transformación más profunda. Dejan de buscar energía y comienzan a ser energía. Dejan de intentar acumular vitalidad y comienzan a irradiar vitalidad. Y las personas a su alrededor comienzan a sentir eso. Comienzan a sentirse más tranquilas en su presencia, más centradas, más conectadas consigo mismas. Se convierten en lo que los monjes llamaban una presencia benéfica, alguien cuya simple existencia contribuye a la elevación del ambiente que los rodea. No a través de palabras o acciones específicas,
sino a través de la calidad energética que llevan. Eckhart Tolle siempre dice que el mejor regalo que pueden dar al mundo es su propia transformación. Y esta técnica de los 3 minutos es una de las herramientas más directas que conozco para esa transformación. Pero les contaré un secreto que muy pocas personas saben. Un secreto que puede acelerar todo este proceso de forma exponencial. La mayoría de las personas practican la técnica solas, en casa, en su habitación, en silencio. Y eso funciona perfectamente. Pero los monjes descubrieron que cuando practican la técnica pensando en una persona específica que está sufriendo, el efecto multiplicador es extraordinario. Respiran no solo para sí mismos, sino para alguien que necesita energía, curación, paz. Puede ser alguien de su familia. Puede ser un amigo pasando por dificultades. Puede ser incluso un extraño que vieron en la calle y que parecía estar cargando un peso muy grande. Cuando dirigen su práctica al bienestar de otra persona, algo milagroso sucede. La energía que generas se multiplica, como si el universo recompensara tu generosidad espiritual con una abundancia aún mayor. Y la persona en quien piensas, incluso a distancia, incluso sin saberlo conscientemente, recibe algún beneficio de esa energía dirigida. No es superstición. Existen estudios científicos sobre los efectos de la intención compasiva a distancia. Los resultados son consistentes e impresionantes. Pero independientemente de la ciencia, puedes probarlo tú mismo. Practica la técnica por una semana pensando solo en ti. Después, practica por una semana dirigiéndola a alguien que lo necesite. Siente la diferencia. Ahora, antes de terminar, quiero darte algunas orientaciones prácticas que garantizarán tu éxito con esta técnica. Primero, elige siempre la misma hora del día para practicar. Tu sistema nervioso responde mucho mejor a la consistencia que a la intensidad ocasional. Segundo, si es posible, practica al aire libre o cerca de una ventana abierta. El aire fresco potencia los efectos de la respiración consciente. La respiración, esa llave, esa puerta a la energía vital. Tercero, si olvidas practicar durante algunos días, no te culpes. Simplemente reanuda al día siguiente. La culpa es un desperdicio de energía que necesitas para otras cosas. Cuarto, si durante la práctica sientes emociones fuertes surgiendo, tristeza, rabia, miedo, permíteles fluir sin resistencia. Las emociones reprimidas son grandes drenajes de energía vital. Quinto, mantén un diario simple de los efectos que observas. No necesita ser elaborado. Solo 1 o 2 frases por día sobre cómo te sentiste después de la práctica. Y por último, pero quizás lo más importante, no le cuentes a todo el mundo que estás practicando esta técnica. Al menos no al principio. La energía espiritual en formación es como una planta joven. Necesita protección hasta que sea lo suficientemente fuerte como para resistir los vientos externos. Habla sobre prácticas espirituales con personas que no están interesadas en este tipo de desarrollo. Dispersas energía que podría estar siendo usada para fortalecer tu propia transformación. Los monjes tenían una frase para esto. Silencio es el guardián de la práctica. Después de algunos meses, cuando los beneficios sean sólidos y visibles en tu vida, entonces sí puedes compartir tu experiencia con quien demuestre un interés genuino. Ahora, quiero que imagines algo conmigo. Imagina cómo sería tu vida si tuvieras acceso constante a altos niveles de energía vital. ¿Cómo sería despertar cada día sintiéndote verdaderamente vivo? ¿Cómo sería enfrentar desafíos sabiendo que tienes recursos? ¿Cómo sería relacionarte con otras personas desde un lugar de abundancia energética en vez de escasez? ¿Cómo sería crear, trabajar, amar, soñar desde esta nueva base energética? Esto no es una fantasía. Es una posibilidad real que está a 3 minutos de distancia de ti. 3 minutos que pueden cambiar no solo tu día, sino la trayectoria entera de tu vida.
Porque cuando cambias tu energía, cambias tu presencia. Cuando cambias tu presencia, cambias tus elecciones. Cuando cambias tus elecciones, cambias tu destino. Y en el fondo, ¿no es eso lo que todos buscamos? ¿Una forma de tener más control sobre nuestra experiencia de vida? ¿Una forma de no ser más una víctima de las circunstancias, sino un co-creador consciente de nuestra realidad? La técnica de los monjes es una de las llaves más poderosas que conozco para esa co-creación consciente. Una llave que ha estado guardada durante siglos, pero que ahora está disponible para ti. La única pregunta que queda es, ¿vas a usar esta llave? ¿La vas a dejar guardada en algún rincón de tu mente, junto con toda la otra información valiosa que has recopilado a lo largo de la vida, pero nunca has implementado? La elección es tuya, como siempre lo ha sido, como siempre lo será. Pero si eliges experimentar, si eliges dedicar 3 minutos al día a esta práctica, te garantizo una cosa. Dentro de un mes, cuando mires hacia atrás, te preguntarás cómo pudiste vivir tanto tiempo funcionando solo una fracción de la energía que estaba disponible para ti. Y quizás, solo quizás, comprenderás por qué los monjes consideraban esta técnica tan preciosa que la guardaron en secreto durante siglos. No porque quisieran privar al mundo de esta herramienta, sino porque sabían que solo quien estuviera verdaderamente preparado para la responsabilidad de una vida energéticamente abundante sería capaz de usar esta herramienta de manera sabia. La puerta siempre ha estado abierta. La llave siempre ha estado en tus manos. Ahora sabes cómo usarla.